así como los elementos biogénicos que ya vimos la clase anterior que son los chomps, pues se pueden encontrar tanto en formas orgánicas como en formas inorgánicas. Menciónenme una forma orgánica en la que encuentren el nitrógeno, en la que el nitrógeno forma parte de algún compuesto orgánico. ¿Cuál? Las aminas. Los ácidos nucleicos. Aminoácidos. Muy bien, todos, muy bien. ¿Qué más? Ácidos nucleicos, material genético, grupo amino, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Fin? En las proteínas, por las cadenas de aminoácidos. Ok, sí, los aminoácidos que nos forman. Proteínas. Proteínas. Muy bien. ¿Las proteínas es algo que tenemos nosotros? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos algún compuesto inorgánico con nitrógeno? El amonio. Nada. Nosotros, acuérdense, estamos muy limitados. Todo aquel heterótrofo únicamente acepta compuesto orgánico. Entonces, lo que nos compone a nosotros, que hablaron muy bonito, repito, en bioquímica de proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, todas esas macromoléculas, pues una de las importantes con nitrógeno son las proteínas. En nosotros hay un montón de proteínas. Simplemente el ácido nucleico tiene nitrógeno. Entonces podemos ver nosotros aquí en esta primera imagen la estructura clásica de las proteínas. ¿Qué es esto? No hombre, así están en bioquímica, Dios mío. Ya me lo acaban de mencionar. ¿Qué es esto? Un aminoácido. Gracias, gracias. Por lo menos una persona de las 36 que tengo quiere pasar. Y sabiendo. Ok. Es un aminoácido. Ya ni les pregunto cuál porque, pues bueno, estudien. Entonces tenemos un aminoácido. Tiene el grupo amino. Aquí está el grupo amino. Tiene nitrógeno. Sí. La unión de muchos aminoácidos nos dan proteínas. Ok, muy bien. Lo más importante, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos que nos dan el material genético. Y si no se acuerdan de su composición de las bases púricas y pirimídicas, aquí les tengo la estructura. ¿Ven nitrógeno en la estructura? Sí. Obviamente sí, ¿verdad? Hasta con azulito. Entonces, todos estos compuestos son orgánicos, pero el que existan de forma orgánica no quiere decir que todos los organismos lo necesiten de esa manera, ¿verdad? De hecho, ahorita más adelante les enseño, pero el nitrógeno en su mayoría se encuentra de forma inorgánica. Y necesitamos que haya tanto formas orgánicas como inorgánicas de cada elemento, porque por eso es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque se van a estar oxidando y se van a estar reduciendo. Y así continuamente hasta que el planeta Tierra acabe. ¿Ok? Entonces, no es más que esa transformación del nitrógeno orgánico a inorgánico, de inorgánico a orgánico y hasta el fin de la vida. Y estos son los ejemplos más clásicos que no tienen que olvidar que tienen nitrógeno en sus moléculas. ¿Ok? Hay otros compuestos orgánicos que no necesariamente están en nosotros. Por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando hablamos de las tinciones? ¿Qué necesitamos para hacer tinciones? Alguien que se acuerde, que les hablé del nitrógeno. Alguien que ya esté hojeando su cuaderno si es que lleva notas. Yo los espero, hasta tengo mi cafecito para esperarlos. ¿Qué necesitamos en las tinciones? Porque pues si no doy clase por vista. Un colorante. Los colorantes, ¿verdad? En los colorantes hablamos en la clase teórica que hay diferentes grupos cromóforos y auxócromos. Y dentro de estos grupos cromóforos tenemos al grupo nitro.
Muchos colorantes tienen al grupo nitrógeno. Los colorantes son compuestos orgánicos, por si no sabían o por si no recordaban, porque ya se los había enseñado. Entonces, también estos compuestos son orgánicos. ¿Qué otro compuesto conocen con nitrógeno? Bien famosos, hasta en las caricaturas. ¿Explosivos? Pues sí, los explosivos, ¿verdad? Y son compuestos orgánicos, ¿ok? Entonces tenemos gran cantidad de compuestos orgánicos. Si no pensamos nada más en nosotros, que ya es bastante hablar, ¿verdad? En nosotros como humanos, pero también fuera de nosotros, ¿sí? Ahora, formas inorgánicas. ¿Qué formas inorgánicas conocen del nitrógeno? Yo esperaría que todas, porque son ambientales. Los nitratos, los nitritos, el amonio. Amoníaco. ¿Qué más? Nitratos, nitritos, amonio. Me hablaron de suelo. ¿Qué más? Por ahí alguien habló y no escuché. Ácido nítrico, óxidos de nitrógeno. Fertilizantes, ok, óxidos, ¿verdad? Los famosos NOx. ¿No me han dicho el principal? Amoníaco. No, el que tiene el mayor reservorio, ¿dónde se encuentra de nitrógeno? Metano. No. ¿No? ¿Metano? No. Perdón. Sí me pasé. ¿En la qué? ¿Atmósfera? En la atmósfera. ¿Cómo lo encontramos el nitrógeno? Como gaseoso. Como gas, pues sí, el nitrógeno gaseoso. Ese es el mayor reservorio. Fíjense, curiosamente los ISAs, no hay grupo que no nos llegue con algunos compañeros que piensen que el oxígeno es el que compone la mayor parte de la atmósfera. No hay semestre que no nos falte. No sé quién les da ecología, la verdad. No sé qué bases tengan, pero eso es principal en ustedes y en todo mundo. Lo que compone principalmente en la atmósfera es el nitrógeno. El nitrógeno es el que se lleva el mayor porcentaje. Aproximadamente, dependiendo autores, dependiendo citas, 78-80%. ¿Ok? El 78 al 80% es nitrógeno gaseoso y es un compuesto inorgánico. Y aquí mismo se los estoy ya diciendo. Todas estas imágenes que ustedes ven aquí es el nitrógeno en su forma inorgánica, pero estamos hablando en la atmósfera. ¿Ok? Entonces, en la atmósfera tenemos primero nitrógeno gaseoso. Tenemos los famosos NOx. ¿Los NOx son buenos? ¿Tienen que existir? ¿No tienen que existir? ¿En qué afectan? ¿Qué hacen los NOx? ¿Qué hacen los óxidos de nitrógeno? Pues la mayoría se transforman en ozono. ¿Ok? ¿Son buenos o son malos? Malos. ¿Nada más por eso? Son ¿Cómo? considerados, Perdón, ¿cómo dijo antes? Creo que fue. Sí, exactamente. De hecho, también vienen muchos problemas de cambio climático por esto, ¿no? Más los gases de efecto invernadero. Porque también los gases de invernadero tienen que estar, pero depende a qué concentración están. Entonces sí, muy bien. Y estos óxidos de nitrógeno, pues de los más comunes que tenemos es el óxido nítrico y el óxido nitroso, ¿sale? Entonces de estos gases también forman lluvia ácida en combinación con el agua, no nada más el ácido sulfúrico, que es el azufre en combinación con el agua, sino también en estos NOx, ¿sale? De hecho, ayer llovió, ¿qué tal les fue ayer? Se me fue la luz. Bueno. Parecía que nevó por mi casa. Espérenme, denme un minutito. Es que desde la mañana me está fallando aquí. ¿Ya siguen viendo la presentación? No, ya No. no. No, ya no. No, profesora, ya no. Espérenme un minutito. Espérenme.
A ver, chicos, ¿ya la ven? Ya. Ya, Ay, maestra. es que les digo que hoy me he estado dando lata. Ok, vamos a seguir. Listo. Entonces les decía de estos gases, ¿no? Principalmente estamos hablando, como tienen aquí, de la atmósfera. Es importante que ustedes sepan que sí existen todas esas formas, pero ¿en dónde? ¿Aire? ¿Suelo? ¿Agua? ¿En nosotros? Porque también viene de ahí el análisis cuando nosotros tenemos resultados, ¿ok? Que es lo que vamos a hablar al rato con la práctica que me toca igual a mí, la de nitrógeno. Entonces váyanme siguiendo, porque en el laboratorio pues, les voy a preguntar a ustedes más, ¿ok? Dado que ahorita estamos viendo el tema, ¿ok? Ahora, los otros compuestos que me mencionaron, como los nitritos, los nitratos, el amonio, el amoníaco, etcétera, los encontramos tanto en suelo como en agua. También va a haber formas orgánicas e inorgánicas. ¿Por qué razón? Pues porque ustedes ya han estudiado a lo largo de lo que llevamos del curso. Por ejemplo, en el aire no hay vida, no hay crecimiento, no hay desarrollo de nada. Simplemente es un vector. Pero, contrario a este, en el suelo y en el agua, sí es un ecosistema. Sí va a haber intercambio más común. Sí van a afectar o inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos o tal vez proliferar. ¿Ok? Entonces, muy importante conocer en qué forma tenemos los diferentes elementos, tanto formas orgánicas como inorgánicas como orgánicas, para que nos ayudemos en análisis de datos. Repito, nitratos y nitritos, así como aquí tengo el amonio o el amoníaco. ¿Cuál es la diferencia entre el amonio y el amoníaco, oigan? Un hidrógeno. Muy bien. El amonio es un ion. Lo están viendo ahí. Es un catión. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar estos en el suelo. ¿Alguien conoce la estructura de lo que tengo aquí? ¿Saben qué es? Es un compuesto orgánico. Pero es uno que también encontramos mucho en suelo y en agua. Es la urea. ¿Saben de dónde viene la urea? ¿Conocen la urea? Está en la orina, ¿no? Sí, muy bien, en nosotros, en la orina, ok. Y en muchos animalitos, ¿verdad? Diferentes formas también. Por ejemplo, ¿sí sabían por qué los pajaritos o las aves hacen su popó blanca? No. ¿No? Pues es que ellos en lugar de hacer pipí, ahí viene la concentración de urea y por eso es lo que les da ese colorcito. Entonces, bueno, sí, urea pues, de varios lugares, pero aquí hablando de litósfera, también podemos encontrar abundancia de urea, que es una forma orgánica del nitrógeno, como pueden ver. No es la única, ¿verdad? En suelo también va a haber proteínas y lo que ahorita ya mencionamos, pues porque hay vida. Pero nos estamos centrando en sobre todo en los compuestos inorgánicos. ¿Ok? Ahora, eh, una característica de los nitritos y los nitratos que no sé si sepan es que son muy solubles. Uf, ¿y eso qué problemas o consecuencias traerá, oigan? Los nitritos y los nitratos bien solubles. Imagínense. ¿Qué saben de los nitritos y los nitratos? Que se pueden quedar en el agua. Ok, sí, porque son solubles. ¿Qué más? ¿Saben si son buenos, si son tóxicos, si son algún problema que traigan o algo a favor? ¿No saben nada? Sí, hablando de agua, sí, y en el suelo. Sí, tiene que haber, pues sí, ¿verdad? Para que ocurra el ciclo. Pero ya una alta concentración, ¿qué pasará? Sobre todo, imagínense en el suelo. Los nitratos de los sí, ok. Bueno, aunque los nitratos van a ser asimilados. Ahorita vemos más adelante qué es eso. Pero los nitratos también son muy tóxicos y los nitritos son compuestos tóxicos.
Entonces, una alta concentración, imagínense la toxicidad ahí. Y ahora hay algo que se llama lixiviación, que ustedes ya saben. ¿Qué puede pasar si estos nitratos y nitritos son muy solubles y ahí en suelo se empiezan a lixiviar? Ya no nada más va a quedarse el daño en el suelo, sino a dónde puede pasar. Los mantos acuíferos. Así es. Y eso pues también puede acarrear otro tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, estos temas, les digo, son muy... Bueno, a mí me gustan mucho los ciclos biogeoquímicos, pero sí son muy, muy completos, es mucha información y sobre todo pues hay que estar leyendo y leyendo para cuando uno trata de dar análisis de resultados. Ujú. No se trata de decir, ay, pues tengo, como ustedes lo van a hacer en el laboratorio, van a determinar, bueno, no prácticamente, pero determinamos si hay microorganismos que hagan todos estos procesos que vamos a ver. Pero al final no se trata de decir de esto subo más y de esto subo menos, sino qué problema puede haber ahí en el suelo. En el caso de nosotros trabajamos con suelo. Entonces, bueno, una vez entendiendo por lo menos de este elemento que es el que estamos hablando ahorita del nitrógeno, que hay formas orgánicas, que hay formas inorgánicas, en dónde van a encontrarse esas diferentes formas, pues vamos a hablar ahora sí de entonces cómo se lleva a cabo el ciclo del nitrógeno. Y déjenme decirles que el ciclo del nitrógeno tiene todos estos procesos de los cuales vamos a hablar. Hay procesos que se llaman amonificación, nitrificación, asimilación, fijación, desnitrificación, proteólisis, nitratación, nitritación. Entonces, pongan mucha atención para que no les cueste trabajo. Y vamos a ver esta imagen, ¿ok? Que es una imagen muy bonita, muy completa de los procesos que están en el ciclo del nitrógeno. Ahora, esta imagen en las líneas amarillas quiere decirnos que estos son procesos de oxidación y todo lo que ven como líneas rojas son procesos de reducción. Acuérdense que si ustedes no entienden oxidar y reducir, ya estamos en un gran problema, pero espero que todo el mundo ya lo entienda muy bien, porque eso es los ciclos, ¿ok? Entonces, aquí están en circulito algunos porque son de los que vamos a hablar en el laboratorio nada más, ¿sí? Son los que hacemos en el laboratorio, que es la práctica cuando nos toque el laboratorio. Hablaremos nada más de estos, pero como esto es teoría, pues vamos a hablar de todos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando de la fijación. Y la fijación es un proceso en el cual, pues en la clase anterior yo ya les había dicho que hay fenómenos físico-químicos y que incluían fijación, que incluían ciertas absorción, etcétera, ¿no? Entonces, la fijación del nitrógeno, aquí con esta imagen que les voy a poner, puede ocurrir más bien de dos maneras, para quien está tomando notitas. Puede ser mediante una fijación biótica y como número 2, una fijación abiótica. Yo creo que las palabras deben de ser lógicas para ustedes. ¿Qué es biótico y qué es abiótico? Así es. Entonces, en la fijación biótica todavía lo vamos a clasificar. Entonces vamos otra vez. Fijación biótica 1 y fijación abiótica como punto 2. Dentro de la fijación biótica hay de dos tipos, pero obviamente participan organismos. En la fijación abiótica no. Vamos a empezar hablando ahorita de la biótica. Ahora, la reacción ahí la tienen. Eso es lo que ocurre en una fijación de nitrógeno. En una fijación de nitrógeno, parte del nitrógeno gaseoso, ¿sí? Inicia en el nitrógeno gaseoso, que ya dijimos que se encuentra ¿en dónde? ¿Suelo, agua o aire? Aire. Muy bien, entonces, ese nitrógeno gaseoso va a ser fijado ¿a qué? Aquí ya está balanceado, ¿no? Pero ¿a qué se va a fijar? ¿A qué se va a transformar? Amoníaco. A amoníaco.
amoníaco o amonio. Esa es la fijación. ¿Ok? Fijación de nitrógeno, sea abiótica o abiótica, va a ser el nitrógeno gaseoso a amoníaco. ¿Qué es lo que ocurre? Se reduce. Hay una reducción del nitrógeno gaseoso al amoníaco. ¿Ok? Entonces, si hablamos de la fijación biótica, se clasifica en A y B. ¿Quién viene siendo A? Una fijación por bacterias libres de nitrógeno o bacterias fijadoras libres. Lo pueden encontrar también así. No nada más es por bacterias, también puede ser por algas. Nosotros no fijamos nitrógeno. ¿Ok? Y como punto B, la otra fijación biótica es por simbiosis. Vamos a explicar cada una. Vamos a explicar primero la fijación por libre, la fijación libre de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se llama libre? Bueno, resulta que para que ocurra esta reacción, como toda reacción química, pues también se necesitan enzimas. Y esas enzimas no la tienen todos los organismos, por esa razón no todos hacen fijación de nitrógeno. La mayoría que tiene las enzimas para fijar nitrógeno suelen ser bacterias y algas. Y esta enzima, que se llama nitrogenasa, de ahí su nombre, ya saben que el nombre de las enzimas son bien sencillos. Entonces la nitrogenasa lo que hace es romper el enlace que tiene esta molécula para convertirlo aquí ya balanceado a 2 moléculas de amoníaco. Eso lo hace la nitrogenasa. Ahora fíjense, aquí entra todo un rollo muy bioquímico, porque esto de hablar de genes, pues no es como que tengo el gen y listo, ya la hice, no. En alguna otra clase yo les decía que también hay que ver si se puede expresar o no el gen, si hay algo que lo vaya a reprimir, si puede ser inducido o no puede ser inducida esa acción. Hay muchas cosas bioquímicamente que pueden ocurrir. Sin embargo, bueno, mientras esa bacteria o esa alga tenga los genes NIF, que esos son, así se llaman los genes NIF, N-I-F, para quien esté tomando notas, los genes se escriben en minúscula y en cursiva, ¿ok? Entonces, N-I-F, genes NIF. Esos son los que codifican para la nitrogenasa. Entonces, las bacterias o las algas que tengan los genes NIF y que lo expresen, podrán activar esta enzima, que es la nitrogenasa, y hacer la fijación de nitrógeno por sí solitas. No necesitan a nadie más que tener los genes NIF. Por eso se les denomina fijación libre de nitrógeno. ¿Ok? En cambio, la otra fijación biótica, que es la fijación por simbiosis o fijación simbiótica, pues ya el nombre nos está diciendo que se necesita. ¿Qué es una simbiosis? ¿Han tenido novio o novia? Yo creo que sí, ¿no? Ya han hecho simbiosis. Con su familia también es simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Es una asociación entre dos organismos donde ambos se apoyan, ¿no? Ok, ya hay un término no tan adecuado, pero lo principal sí. Es una asociación, es una interacción y hay dos tipos de interacciones que hablaremos en su momento. Vamos a hablar en este parcial al final de simbiosis. Pero hay interacciones intraespecíficas e interespecíficas. Algunas son con la misma especie y otras con diferente especie. En este caso, para no irnos con el tema de simbiosis, sino que sepan nada más qué significa, pues esta fijación simbiótica se lleva a cabo con organismos de diferente especie. Y la fijación simbiótica quiere decir entonces que ya alguien se tiene que ayudar de alguien más para poder fijar el nitrógeno. Quiero que les quede muy claro este concepto entonces de lo que lo hacen de fijación libre a estos que lo hacen de una manera simbiótica. Y dentro de esta fijación simbiótica de nitrógeno, lo que ocurre es que se expresan unos factores de nodulación. De hecho, estas bolitas que ustedes ven en esta imagen no son bolitas. ¿Alguno de ustedes las había visto ya en su vida? Esto es una raíz.
Sí, muy bien, es una leguminosa. ¿Conocen otras leguminosas? Yo creo que sí, hasta las comen. Y aquí hay otra. ¿Qué otra leguminosa conocen? El frijol. El frijol, ¿no? Ok. Y hay más, que ¿Ese no estoy es segura que en chícharo? comida. Ajá. Entonces, fíjense. Ahora, vamos uniendo nuestros conceptos. Fijación simbiótica, entonces se lleva a cabo mediante una planta con bacterias. Pero no es cualquier planta y no es cualquier bacteria. ¿Ok? Para esta simbiosis tiene que haber un reconocimiento y una especificidad. Es como si, bueno, siempre pongo este ejemplo, pero ya no suele ser tan claro. Luego les decía, es como ustedes cuando tienen novio o novia. No andan en la vida por ahí en las fiestas besando a cualquiera, ¿verdad? Nada más besan a sus novios o novias. Pero híjole, creo que ya no aplica tanto. La especificidad es eso, que no puede ser con cualquiera. Estas bacterias llegan exclusivamente con plantas leguminosas, no cualquier planta. Tiene que ser planta leguminosa. De hecho, toda aquella plantita que le hayan visto estas bolitas son plantas leguminosas. Y estos nódulos es donde se encuentran las bacterias dentro de ella. Y ahí es donde está haciendo la fijación de nitrógeno. Pero si la planta por sí solita está, la leguminosa, y la bacteria por sí solita, solitas no fijan nitrógeno. A fuerza necesitan estar juntas para que logren esa función. ¿Sí queda claro? Ahora, no es tampoco cualquier bacteria, no es que llegue Escherichia coli y se meta a estas raíces y ya haga fijación de nitrógeno, no. Hay un género muy conocido y unos primos hermanos de este género, que son los que ya se han estudiado bastante y por eso se sabe que hay una especificidad. Entonces, la clase anterior ya la maestra Yaneli les decía en el laboratorio, en la práctica anterior que fue la de suelo. Las plantas secretan ciertas sustancias que por eso atraen también a muchos microorganismos y se complementan, se ayudan. Entonces, dentro de estas sustancias es como se reconoce estas plantas leguminosas con cierto tipo de bacterias para que puedan hacer la nodulación y finalmente crear una nueva función. Cuando están juntas crean una nueva función. ¿Cuál? Fijar nitrógeno. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora, Sí, maestra. Mande. ¿expresaban nódulos o cómo? Sí, se les llaman factores NOD. Son los factores para que ocurra la nodulación. Todo esto tiene su chiste genético y bioquímico. Aunque nosotros pues ya nada más vemos las bolitas, ¿no? Pero no los quiero atarragar de tanto genética ni bioquímica. Entonces hay unos factores NOD, NOD, que son los causantes de que ocurra esta nodulación, estos nódulos, que son ya estas bolitas. Y aquí dentro de cada bolita es donde la bacteria queda haciendo la fijación de nitrógeno. Ah, ok. Así es. ¿Cómo ven? Ahora fíjense, esta fijación de nitrógeno, realmente para que la enzima nitrogenasa actúe y haga la ruptura del triple enlace y convierta a amoníaco, tiene que expresarse bajo condiciones anóxicas. ¿Qué es esto? Bueno, unos términos que quiero que se aprendan muy bien para que sean rimbombantes cuando ustedes hablen. ¿Qué quiere decir anóxico? Ausencia de oxígeno. Así es, así de fácil. Entonces, no tiene que haber oxígeno para que la enzima se exprese. De otra manera, si hay oxígeno, no va a haber fijación de nitrógeno. Pero eso es, por ejemplo, si están siguiéndome, aquí en el nódulo, ya cuando las bacterias se encuentran adentro, aquí adentro no hay oxígeno. Por eso se lleva a cabo la fijación de nitrógeno aquí. Sin embargo, este proceso, que es la fijación de nitrógeno, se lleva a cabo también bajo condiciones óxicas. Entonces, vayan haciendo sus apuntes. Condiciones, yo les recomiendo que hagan una tablita a los que estén haciendo notas. Para empezar, pues pongan el nombre del proceso, pongan qué significa, la reacción si quieren, y pongan condiciones. Yo les resumo, fijación de nitrógeno
se lleva a cabo en ambas condiciones, tanto en condiciones anóxicas, como ahorita ya lo dijimos, como óxicas. ¿Quién lo hace bajo condiciones óxicas? Pues estas cianobacterias. Las cianobacterias tienen una estructura, que es esta bolita que está aquí, que es diferente a estas otras bolitas. Ahorita más adelante tengo otra imagen donde se ve mejor. Pero en esta bolita es nada más donde se lleva la fijación de nitrógeno. Y esta bolita tiene una estructura, una capa más gruesa, la cual permite que el oxígeno no entre aquí. Y por esa razón aquí se expresa la nitrogenasa. Pero la cianobacteria está en presencia de oxígeno. De hecho, al ser un alga, pues hace fotosíntesis. Entonces, para que vean que el proceso se puede llevar a cabo bajo ambas condiciones, pero que sepan la característica de los que lo hacen bajo condiciones óxicas. Es en este heterocisto, así se llama esta estructura. Heterocisto con H, heterocisto con C. Entonces, aquí es donde ocurre esa fijación bajo condiciones óxicas, porque el alga está en presencia de oxígeno, pero pues aquí en esta bolita no, por eso se lleva aquí la fijación de nitrógeno. ¿Ok? Ahora, esto es bajo condiciones, esto es una fijación biótica, ya hablamos de dos tipos. La fijación biótica es la que se lleva el mayor porcentaje de fijación de nitrógeno en el planeta Tierra. ¿Ok? Repito, la fijación biótica, que son estas dos maneras de las que acabamos de hablar donde participan microorganismos, es la principal fijación de nitrógeno que se hace en el planeta Tierra. Sin embargo, hay otras formas de que también se fije el nitrógeno, pero esas son de forma abiótica, como tenemos estas dos imágenes aquí. Una de esas formas es mediante procesos industriales, sobre todo en la elaboración de fertilizantes. Para la elaboración de fertilizantes, del abono y todo esto, toda la industria que participa aquí, ocurren muchas reacciones en las cuales se obtiene como producto amoníaco también. Entonces también está aportando el amoníaco. También puede ser fijación, pero esta es fijación abiótica. No participan organismos. Y otra manera es como ayer se dieron el espectáculo de su vida. Mientras algunos disfrutaban los relámpagos, otros los sufrían. Yo decía con mi café en mano, qué padre, fijación de nitrógeno. ¿Qué creen que ocurra? ¿Qué creen que ocurra con los relámpagos? ¿Qué son los relámpagos? Es una descarga. Muy bien, ¿de qué? Es energía, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué creen? Los relámpagos tienen la energía necesaria para romper el enlace que hay nitrógeno con nitrógeno, que yo ya les dije qué enlace hay. ¿Qué enlace hay nitrógeno con nitrógeno de esta molécula? ¿Qué enlace hay? Covalente. Triple. Triple enlace. ¿Se fue otra vez o sí la ven? No, se No, fue. se fue. Pensé que se había enojado y yo, perdón. No, Vuelvo. Marta, no haría eso. Bueno, sí, pero solo de relajo. Y se marchó. Ok, el triple enlace, miren, se los voy a regresar. Creo que tiene apagado el micro. Sí, perdón. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el triple enlace? Ya, profesora. Sí, por acá. Ok, no lo olviden. Entonces, el relámpago tiene la fuerza necesaria para que pueda romper ese triple enlace. O sea que ayer, además de que disfrutaron de eso, y todos los días que nos tocan relámpagos y ojalá que venga la lluvia porque ya ni hay agua en México, pues está fijando el nitrógeno. Es lo que ahora tienen que decir. Suspirar y decir, wow, fijación de nitrógeno. ¿Ok? Con una copa en mano, claro que sí. Eso, Marta, muy bien.
Preguntas hasta ahorita de fijación. Sí, nada más para completar mi apunte. Fijación biótica se pueden dos, libre o simbiótica. La libre solamente es por genes NIF que las tienen las bacterias y las algas, activan la nitrogenasa y ya se hace la fijación. En la simbiótica sí me quedó un poquito bueno, no, es una planta con una bacteria específica y ya, ¿no? Y se hacen los nódulos. Y ya. Sí, es una planta leguminosa con la bacteria. Ujú. Profesora, Sí, ¿qué tipo de acuérdense que no bacteria? es cualquier Maestra. planta. Mande. ¿Qué tipo de bacteria era con la leguminosa? Ah, sí, no les dije las bacterias, ¿verdad? Las plantas No. son planta leguminosa y las bacterias son del género Rhizobium. De hecho, de ahí es un nombrecito de rizo, de raíz. Rhizobium, Bradyrhizobium es el primo hermano que yo le digo, son muy unidos familiarmente. Bradyrhizobium, Sinorhizobium. Ahorita en la siguiente diapositiva se los enseño ahí el nombre escrito. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar de diapositiva. Maestra, a mí en la abiótica me queda duda. Solo nos dijo que no participan organismos, pero ¿se llevan a cabo siempre con pura luz o cómo? En la abiótica, Sí, en la abiótica les expliqué dos. Si no hay organismos, una puede ser cuando se hacen todos estos procesos industriales de elaboración de fertilizantes y la otra es por medio de los relámpagos. Ajá. Esa es la que les expliqué de manera biótica, que les decía que el relámpago tiene la energía necesaria para romper el triple enlace del nitrógeno gaseoso y convertirlo en amoníaco. Ujú. Lo mismo con los Profesora, procesos industriales. Mande. ¿podría repetir esta parte? Es que se cortó. Lo de no participan organismos, pero las fuerzas en la industria que hacen, Ah, y ahora yo la oí cortada y ya no la entendí. A ver otra vez. para bióticas dijo que no participan organismos. No, para Y las bióticas, de las... sí. De hecho, por eso Ah, se sí, llama abióticas. biótica. Sí, perdón. Ujú. Sí, ya, ya. No participan organismos y una de las formas más comunes es en la industria, pero ahí ya no escuché qué dijo. Ah, sí, les decía que por Otra vez se procesos corta. industriales. Ay, ¿no me oyen bien? Sí, oye, pero o sea, ¿Sí son todos o es ella? ya con lo de la industria ya pasamos a la parte abiótica, ¿no? Es el Sí, les decía que estas dos imágenes ya son de la abiótica. Pero ¿me oyen todos bien o a todos se les corta o solo a ella? Solo a ella, creo. solo él. No participan organismos y qué más. A ver si no se corta ahora. Para ella, porque pues todos los demás sí me oyen bien. Les decía que cuando se elaboran los fertilizantes, hay todo un proceso complejo en donde igual entran hidrógenos y bla, bla, bla para elaboración de estos fertilizantes, que tampoco les quiero meter tanto rollo, pero al final se convierte o quedan como productos del amoníaco. Entonces por eso se le llama que es una fijación abiótica, porque se empieza trabajando y el nitrógeno gaseoso que hay en la atmósfera termina fijándose en amoníaco con este proceso industrial para la elaboración del fertilizante. Y la otra forma que les dije es la de los relámpagos, que esa creo que sí oyeron todos bien. Sí. ¿Sí era eso? sí, ¿O? gracias. Ok. Ahora, ¿se acuerdan Profesora, que... Mande. disculpe, ¿cómo era la fijación en condiciones óxicas? Ajá. Les decía que el proceso de fijación se puede realizar en ambas condiciones, tanto tóxicas como anóxicas. Anóxicas cuando la enzima se expresa, la enzima que tienen los microorganismos, la nitrogenasa, con los genes NIF. Entonces no tiene que haber oxígeno para que se logre la ruptura de este nitrógeno y se fije en amoníaco, se reduce, ¿ok? Y en condiciones óxicas, porque las algas están en presencia de oxígeno, sin embargo, esta estructura que les decía encierra toda la enzima para que aquí se esté fijando el nitrógeno. O bien, pues estas fijaciones abióticas también son en presencia de oxígeno. ¿Sale? Acuérdense que óxico es en presencia de oxígeno y anóxico, ausencia de oxígeno. Pero esas condiciones son tanto para la biótica y la biótica, ¿no? Entonces, por ejemplo, las De algas. hecho, en la fijación abiótica solo es óxica, no hay anóxica.
en la abiótica. Porque, sí, porque los relámpagos pues ocurren y hay oxígeno en el aire, ¿no? Entonces no es que no haya oxígeno, igual en los procesos industriales. Ujú. Más que nada la anóxica es para las bacterias que tienen los genes NIF y la fijación simbiótica. Pero en general, por eso les decía, la fijación de nitrógeno se puede llevar a cabo en ambas condiciones. Ujú. Disculpe, y entonces en las leguminosas sí se da la fijación en condiciones óxicas y anóxicas, ¿no? Pero, Pues no, se da en ¿no? condiciones anóxicas. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene que entrar y se forma el nódulo y aquí en la bolita que ven, en las bolitas que son los nódulos, es donde se lleva a cabo la fijación de nitrógeno. De hecho, Ah, les decía, la planta solita leguminosa no fija nitrógeno. La bacteria, el rizobio solito, no fija nitrógeno. Es cuando se unen que forman este nódulo para que se dé toda la expresión y ahora sí aquí adentro es donde se está fijando el nitrógeno. Si ustedes arrancan un trébol y le ven estas bolitas, este lo pueden hacer bueno, no, porque es que no tienen microscopios. Es la manera en la que lo hacemos, de hecho, en el laboratorio, cuando nos da tiempo. Les pedimos luego que nos lleven alguna leguminosa así que hayan cortado, un trébol, lo que sea, que tenga los nódulos. Y en el laboratorio lo que hacemos es hacer un corte del nódulo, como si lo hiciéramos, pues podrían aplastar uno, y esa sustancia que sale es ahí donde se está fijando el nitrógeno. Ujú. Nosotros hacemos un corte en el laboratorio, ese corte lo adherimos a un portaobjeto, hacemos una tinción simple y los observan en el microscopio, observan a las bacterias que ya no se llaman bacterias, que es a la siguiente diapositiva que voy. Ya cuando hay esta simbiosis, lo que pasa, vean aquí, este es en forma breve lo que ocurre en la fijación simbiótica. Este que se llama pelo radicular, pues son lo que nosotros conocemos como las raíces, ¿no? Entonces los pelos radiculares realmente es donde se empiezan a secretar estas sustancias de la planta, las excreta y es la manera en la que las bacterias reconocen y se adhieren, que es lo que ustedes ven aquí, la célula de rizobios. Los rizobios pues, son las bacterias, nada más que ese es su nombre genérico, bueno, común, rizobios. Ujú. Entonces hay un reconocimiento, como pueden ver aquí. Se reconoce la leguminosa con la bacteria y se adhieren. Todo esto es un proceso genético, pero eso es en forma sencilla. Se adhieren porque reconocieron esa sustancia. ¿Qué ocurre después? Estos pelitos radiculares, como ya lo ven aquí en un corte, realmente se empiezan a alargar estos pelitos que ya se les llama hebras de infección. Eso es lo que ocurre. De hecho, la bacteria está infectando a la planta. Esos nódulos es una infección, pero no se habla como si fuera una infección así de que la va a matar. No, porque a final de cuentas están haciendo una simbiosis. La infectó, ¿por qué? Porque está dentro de la planta leguminosa, porque está en las raíces, pero crearon una nueva función. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se le llama hebra de infección, porque ya empieza a alargar aquí ese pelito radicular y entonces se empiezan a generar estos factores NOD que son, aquí están mira escritos, los factores NOD. Esos factores NOD son, perdón, esos factores NOD son los que van a iniciar el proceso de la nodulación, que no es más que se empiecen a rizar, como dice aquí. Se rizan, van a empezar a encerrar a la bacteria, ¿ok? Y entonces esas bacterias o los rizobios, que es el nombre común que se les da, pues ya empiezan a penetrar aquí, ¿ok? Y empiezan a crecer exponencialmente, por eso dice se multiplican. Ujú. Finalmente, pues ya este pelito radicular se encapsula y es lo que conocemos como los nódulos, ya estas bolitas, pero es todo un proceso genético muy largo. Ahora, un tip interesante de la fijación de nitrógeno es simbiótica, es que cuando la bacteria ya empieza a penetrar aquí y a crecer, pierden su pared celular. Cuando penetran las raíces, pierden la pared celular las bacterias. Y entonces ya cuando nosotros queremos ver a las bacterias que están dentro de los nódulos, ya no les llamamos bacterias, ya no se les llama bacterias, se les llama bacteroide, que es el que tienen aquí. Se les conoce como bacteroides. Por si en algún momento lo habían leído o lo llegan a leer, esos son los bacteroides.
Son las bacterias que se encuentran dentro de los nódulos en las plantas leguminosas. Ya no se llaman bacterias, se les llama bacteroides. ¿Ok? Eso es como que en general lo que ocurre en la fijación simbiótica. Ujú. Sí, maestra. Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Ok. Vean, aquí tenemos unos ejemplos de las plantas leguminosas, de algunas, con su bacteria. Ajá, y yo les decía que esto es muy específico. Entonces les decía del género Rhizobium, que este sí ya es el nombre del género. En la diapositiva anterior ustedes veían la palabra rhizobio. Esta es una palabra normal, pero ya si van a hablar del género, ya saben que va en cursiva o subrayada y se escribe así. Entonces esto ya es género y con algunas especies y subespecies y variedades. Entonces estas son muy estudiadas, es nada más para que vean algunos ejemplos de microorganismos, de bacterias, que participan en esta fijación del nitrógeno. Sus primos hermanos, yo les digo, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, siguen siendo Rhizobium, de la familia Rhizobium. Entonces nada más tienen algunas características de diferencia en sus pruebas bioquímicas. Pero bueno, por eso hay muchas especies también. Entonces solamente estas bacterias con plantas leguminosas hacen la fijación simbiótica de nitrógeno. ¿Tenemos preguntitas hasta aquí? ¿Le puedo rezar No, maestra. anterior? Sí, voy, me quito otra vez, espérenme. Otra vez se Gracias. fue. Sí, a ver. ¿Ahí está? Sí, listo, gracias. Sí. ¿Cómo ven? ¿Interesante o aburrido? Interesante. Interesante. Híjole, qué ganas. No, así que Padre, podemos. interesante. Los nada más nos dan como que la parte química y así, entonces igual y por eso no se nos queda grabado, pero ya cuando nos explica realmente cómo pasa y en dónde pasa, es más fácil recordarlo y pues está cool. Y les va a servir para un montón si se dedican a suelo. Bueno, si es que sí lo aprovechan. Ok, vamos a avanzar. Aquí sí se ve mejor la estructura que les decía hace ratito, ¿no? Tal vez en la anterior veían todas las bolitas iguales. Las cianobacterias, fíjense que así se ven en el microscopio. Son como rosarios, así muchas bolitas. Pero hay una bolita en particular que ustedes pueden distinguir aquí muy bien, que son más grandes. Este es el heterocisto, en donde se lleva a cabo la fijación de nitrógeno, que les digo que su estructura que tiene esta parte, el heterocisto, le permite que no entre el oxígeno aquí. Por eso se fija el nitrógeno aquí. Las algas también son libres fijadoras de nitrógeno. ¿Ok? Para que reconozcan ahí la estructura. ¿Sí? Sí. Sí. Profesora, no se oye. Sí, no, espérenme. Disculpe, profesora, ¿y cuando está la planta y la bacteria en el nódulo, ahí es donde se activa la enzima nitrogenasa y ya por eso lo fija? Ajá, ya hay, más bien estas no tienen enzima nitrogenasa, sino que la misma creación de esta simbiosis hace que ya juntas fijen el nitrógeno por otro tipo de maquinaria metabólica. Ok. Las que tienen los genes NIF son las que se denominan libres fijadoras de nitrógeno, las que Ajá. solitas lo pueden hacer. Así es. Vamos a hablar de nitrificación. Ok, a ver, vamos a la siguiente. Yo creo que me quedo así porque creo que me da más lata cuando lo pongo en presentación. Ok, la nitrificación, fíjense que yo estos ciclos trato de llevarlos de la mano, ese es bueno, yo lo veo así, que es más fácil para que también me vayan entendiendo. Ahorita ya hablamos de la fijación, hablamos de que el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera ya baja a suelo, ¿no?
pero ya en forma de amoníaco o de amonio. Y ahorita este proceso que les voy a explicar, que es la nitrificación, es a partir del amoníaco o amonio. ¿Qué le puede pasar al amoníaco o al amonio una vez que se encuentran ya aquí en suelo? ¿Qué es lo que les puede ocurrir? Es un compuesto que está reducido. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues se puede oxidar. Y en este proceso que es la nitrificación, es un proceso de oxidación que ocurre en dos fases. Una primera fase que se llama nitritación y una segunda fase que se llama nitratación. Vamos a hablar primero de la primera fase. La fase 1, que es la nitritación, es la oxidación del amoníaco a nitrito. La reacción ahí la tienen. Entonces, ese amoníaco va a ser oxidado hasta formar nitrito. Esa es la primera fase. Y la fase 2 es que ese nitrito que ya existe puede seguirse oxidando hasta nitrato. ¿Sale? De hecho, yo quiero que liguen los nombres, son muy lógicos para que se lo aprendan de esta manera tan sencilla. La fase 1 se llama nitritación, nitritos, nitritación, oxidación de amoníaco a nitritos. Por eso lo hago todavía más marcado. Nitritos, nitritación. Fase 2, nitritos se oxidan a nitratos, nitratos, nitratación. ¿Sí quedó claro? Con mi ejemplo. Nitritos, nitritación. Nitratos, nitratación. Completo, nitrificación. A veces suenan, si los ven así parece que fueran difíciles los nombres, pero no, déjense llevar. Estamos hablando del ciclo del nitrógeno. Oxidación de amoníaco a nitrito, nitritación. Oxidación de nitrito a nitrato, nitratación. Ambos procesos, o bueno, este proceso en completo, que incluye las dos fases, se lleva a cabo bajo condiciones óxicas, nada más. Entonces, fíjense, este proceso nada más se lleva a cabo en presencia de oxígeno. Ya tenemos una variable para analizar. ¿En mi suelo hay oxígeno? ¿En mi suelo no hay oxígeno? ¿Qué procesos se pueden favorecer? ¿Qué procesos se pueden inhibir? ¿Sí me explico? Hay que pensarle cuando nosotros trabajamos. A final de cuentas, estas prácticas, esta materia a mí me gusta mucho con ISAS, porque lo que hacemos es lo que se trabaja allá afuera si llegan a esta área. Si hacen estudios de suelo, si hacen estudios de agua, tienen que conocer a los microorganismos y más. Ustedes lo tienen un poco más complejo porque es la única micro que llevan, pero hay que saber bien. Si este proceso depende de oxígeno, pues mi suelo tiene que haber oxígeno. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? Pues se van a ver inhibidos. Ahora, los nitritos no nada más están en suelo, o nitratos no nada más están en suelo. Ya hablábamos al inicio que puede haber un problema de lixiviación y si se concentran mucho llega a ser tóxico y llegar hasta el manto acuífero. Y eso va a ser todavía un problema mayor. Pero en agua también se encuentran, en los cuerpos de agua continental o marina. También hay nitritos y nitratos. Son ecosistemas, acuérdense, el agua. Entonces, también tiene que haber microorganismos que estén haciendo nitrificación para completar el ciclo, para que se encuentre en una homeostasis. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Antes de irme a cambiarle de diapositiva, aquí tengo dos géneros, bueno, y especies más bien, que participan en cada fase, ¿no? Nitrosococcus oceani participa en fase 1, que es la nitritación, y Nitrobacter vinogradski, que participa en fase 2. Punto muy importante. Los microorganismos que hagan fase 1 no son los mismos que hacen fase 2. Son muy diferentes. Unos van a hacer fase 1 y otros van a hacer fase 2. Pero un microorganismo que haga las dos fases, no existe. Por eso acuérdense que en estos ecosistemas como son suelo y agua, hay una diversidad microbiana. Tiene que haberla.
Si no la hay, empiezan los problemas. ¿Sale? Entonces, sí, estos son ejemplos y aquí en estas rayitas, esta imagen la tengo porque lo interesante es que en estas rayitas que ustedes ven de esta bacteria y acá abajo en la otra, es donde se está llevando a cabo esa nitrificación, fase 1 y fase 2, pero lo hacen aquí en estas rayitas. Bueno, donde ustedes ya ven las rayitas. Es interesante, todo esto es un tema, créanme que es mucha bioquímica microbiana, pero es muy, muy bonito comprender ya todo lo que ocurre y químicamente también. Pero sí, es lo que está ocurriendo ahí en el ambiente, por eso lo tienen que saber ustedes. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas de nitrificación? No. No. ¿Van No. bien con su tablita los que están haciendo apuntes? Ok. Apunten sus reacciones porque luego cada barbaridad que encuentran en el internet y así no la ponen en los exámenes y en los seminarios, que bueno. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuál tengo después? Desnitrificación. Ok, fíjense, si el proceso anterior, les digo, déjense llevar por lo lógico. El proceso anterior se llamó nitrificación y fue un proceso de oxidación. ¿A qué le suena desnitrificación? A que se va a reducir. Lo contrario. Exactamente las dos chicas que hablaron. Pues al proceso contrario, o sea, una reducción. ¿De quién? Pues a quién tenemos. Si los estoy llevando de la manita. ¿Cuál fue el producto final de la nitrificación? ¿Nitrato? Nitratos. Nitratos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a desnitrificar? ¿El nitrato? Los nitratos. Dicho de otra manera, los nitratos van a ser reducidos. ¿A qué? Bueno, en este proceso de desnitrificación, los nitratos pueden ser reducidos a nitrito y luego a, ¿qué es este? Monóxido de nitrógeno. Ok, óxido nítrico, luego óxido nitroso y finalmente a, Nitrógeno gaseoso. ¿y a dónde regresamos? A la atmósfera A regresa. la atmósfera, ¿verdad? ¿Vieron? Empezamos de la atmósfera, bajamos a nivel de suelo y luego en suelo o en agua y nuevamente regresamos a la atmósfera. ¿Se dan cuenta de cómo va el ciclo? ¿Ok? Entonces eso es la desnitrificación. Ahora, para que ocurra este proceso, no tiene que haber oxígeno. Repito, no tiene que haber oxígeno. Quiere decir que se lleva a cabo bajo condiciones anóxicas. Exclusivo de condiciones anóxicas. Anóxicas va sin H, porque luego veo que lo apuntan con H. ¿Ok? Entonces, exclusivo de condiciones anóxicas. No hay oxígeno, no tiene que haber para que ocurra la reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso. O sea, que podemos decir también, de otra manera, que los nitratos son utilizados como aceptor final de electrones. ¿Sí o no? ¿Y entonces qué proceso estaría ocurriendo? Si los nitratos son usados como aceptor final de electrones, ¿Qué preguntas que estaba apuntando aquí? que los nitratos también son usados como aceptor final de electrones. ¿En dónde? ¿O en qué proceso? Que vimos la clase anterior. Híjole, ¿ya ven? Es que, bueno, yo no entiendo su pregunta y se refiere a lo de respiración y fermentación. Pues sí. Yo les pregunté que si este proceso es exclusivo bajo condiciones anóxicas, quiere decir que no hay oxígeno,
De otra manera, también podemos decir que entonces los nitratos son utilizados como aceptor final de electrones. ¿En qué? Si estoy hablando de aceptor final de electrones. Es en la cadena respiratoria. Y por lo tanto, ¿qué respiración sería? Anaerobia. Aerobia. ¿En cuál? ¿Aerobia o anaerobia? Dijeron de las dos. Anaerobia. Nosotros hacemos respiración aerobia. Por eso nos llamamos aerobios. Todos los organismos que hagan respiración aerobia es porque utilizamos al oxígeno como aceptor final de electrones. Y la clase anterior les dije, todos aquellos que utilizan algún compuesto diferente al oxígeno como aceptor final de electrones hacen una respiración anaerobia. Quiere decir que estos microorganismos respiran anaerobiamente, ocupan a los nitratos como un aceptor de electrones final en esa cadena y por lo tanto reducen hasta nitrógeno gaseoso. Es lo mismo pero con otras palabras. ¿Sale? Lo que hacen los microorganismos es respirar nitratos. ¿Nosotros podemos respirar nitratos? No, nadie más que los microorganismos. ¿Ok? Entonces ellos al respirar los nitratos están reduciendo hasta nitrógeno gaseoso. ¿Ok? Eso es la desnitrificación, la reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso exclusivo bajo condiciones anóxicas. Y entonces vean, llegamos hasta aquí. Ya hablamos de atmósfera a litosfera y de regreso a la atmósfera. Fijación de nitrógeno, nitrificación, desnitrificación. Llevamos estos tres procesos. Ya hablamos de fijación de nitrógeno, biótica y abiótica. Mayor porcentaje se lo lleva la biótica. Ya hablamos de nitrificación en dos fases, nitritación y nitratación. Y la desnitrificación, que es un proceso de reducción. Nitrógeno gaseoso se reduce a amoníaco en la fijación. El amoníaco se oxida a nitrito en una primera fase y a nitrato en una segunda fase. El nitrato es reducido nuevamente hasta nitrógeno gaseoso y regresa a la atmósfera. Es de lo que hemos hablado. Fijación de nitrógeno en ambas condiciones, óxicas y anóxicas. Nitrificación bajo condiciones óxicas. Desnitrificación bajo condiciones anóxicas. Pero aquí también puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir algo que se llama asimilación del nitrato. ¿Y qué están viendo que dice en asimilación del nitrato? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es eso de asimilar? Sintetizar, procesar. Ajá, utilizar, ahí va otro sinónimo. ¿Y qué está ocurriendo con el nitrato si es asimilado? Regresa a ser amonio. Puede ser, y también puede darme compuestos orgánicos nitrogenados. Y aquí es donde entramos, porque si no, ¿de dónde obtengo yo el nitrógeno orgánico? Pues por la asimilación del nitrato. ¿Quién creen que haga asimilación de nitrato? Ya en la clase anterior hablábamos de productores, consumidores, autótrofos, heterótrofos. ¿Quién creen que haga asimilación del nitrato, que es un compuesto inorgánico? Los productores primarios. Pues así de fácil, gracias. Los productores, como en toda cadena trófica, sin ellos no existimos los consumidores. Y entonces, de todas las formas inorgánicas de las cuales hablamos ahorita, pues ¿en qué momento entra esta transformación de inorgánico a orgánico? Pues ahí, ¿cómo asimilan los nitratos estos productores? ¿Quién vendrían siendo los productores si estamos hablando de suelo? ¿Qué hay en el suelo? ¿Quién va a absorber por las raíces esos compuestos? Las plantas. Pues sí. ¿Y las plantas son productores? Sí. ¿Los árboles? Sí. Todos esos productores
tienen que asimilar esos nitratos o el amonio para darnos, ahora sí, compuestos orgánicos nitrogenados. ¿Y quién se come a esas plantas? ¿Nosotros vamos a pastar? Las vacas. Consumidores. Pues los consumidores primarios, ¿verdad? Porque nosotros ya depende qué cadena estemos hablando, podemos ser secundarios o terciarios. Entonces, los primeros consumidores, como son estos animalitos que me acaban de decir, pues son los que pastan. Y ellos ya lo tienen de forma orgánica. La planta es la que se encarga de darnos ya eso en forma orgánica. ¿Y quién se come a las vaquitas y a los animalitos? Pues nosotros. ¿Verdad? Tengo algo que no me han querido decir si hay alguien vegano. Pero bueno. Entonces, ¿es importante este proceso de asimilación? Sí. Tiene que haber esta asimilación del nitrato y del amonio para que haya la síntesis, haya biosíntesis ya de moléculas orgánicas. ¿Cuáles? Aminoácidos y todo lo que ya ahorita hablamos para finalmente proteínas y lo que nos constituye. Y entonces ya hablamos de formas orgánicas del nitrógeno. Pero si esto no ocurre, pues ¿de dónde? Entonces, muy importante el proceso de asimilación del nitrato. O bueno, asimilación en general. ¿Ok? Este proceso de asimilación ocurre bajo ambas condiciones. Son óxicas y anóxicas también. Porque también ya vimos que hay vida que se lleva a cabo aunque no haya oxígeno, ¿verdad? Todos los que son anaerobios. Pues ya vimos que hay microorganismos autótrofos y heterótrofos. Entonces también los heterótrofos que sean anaerobios, pues necesitan tener sus compuestos orgánicos nitrogenados. Entonces, por esa razón este proceso de asimilación es bajo ambas condiciones. De estos que hay aquí, ¿cuántos entonces son en ambas condiciones? 2, la fijación y la asimilación. Ambas condiciones. La nitrificación solo óxicas y desnitrificación solo anóxicas. ¿Queda claro? Sí. Sí, maestra. O ya se hicieron bolitas. Por eso váyanme siguiendo para que. Ok. Y todavía me falta, sí, ya va a ser la hora del laboratorio. Vamos a quedarnos hasta aquí. Les digo que ahorita ni me preocupe porque es la misma práctica la que me toca a mí. Entonces ahorita a las 7. Ah, no, pero no, sí nos toca a las 7, ¿verdad? Sí. Es que me pierdo con Sí. todos mis grupos, perdónenme. Entonces, 5 minutos para que vayan al baño. Cerramos esta sesión ahorita de teoría.